Alex Valencia, soy actriz profesional de la Universidad del Valle, soy bailarina y profesora de tango y tengo mi estudio con la marca Oveja Negra en el barrio de San Antonio. No me escribas. Yo he tenido que encontrar una manera de entrar en el tango en una ciudad que baila mucho, pero de pronto no está muy acostumbrada a ese tipo de género, pero igual quiere reunirse con otras personas y bailar. Sí me marcó mucho el hecho de vivir en Buenos Aires y beber del contexto que sostiene el tango, porque la gente piensa a veces que el tango es solo la música o es solo bailar, y va muchísimo más allá, ¿no? Está sostenido por toda una cultura que para nosotros es ajena. Digamos que siempre he dicho como que el tango me encontró a mí. Nunca busqué bailar, de hecho yo no bailaba nada. Tengo una prima, un día tuvo una cita y me llevó, no sé por qué me llevó, pero me llevó. Entonces el tipo, como por ganar, no sé, puntos con ella, le dijo: ay, mira, yo tengo una academia, invita a tu prima, yo le regalo unas clases. Y yo como... Y ahí empecé. Entonces fue como una casualidad, luego se me dio y me gustó la música porque era nada que ver con la salsa, que era, ay, sí, toda festiva. No, o sea, era como yo estaba en ese momento y ahí continué bailando. Le marco el paso, piso, le marco el otro paso, piso. Oveja Negra es porque realmente es una reivindicación a la diferencia. O sea, yo siempre he sido la oveja negra en mi casa y en general en el tango también. La mayor lucha en el camino creo que ha sido hacer un camino que entre comillas ya está trazado, siendo fiel a mí misma, o sea, sin tener que adaptarme completamente para que entre comillas me vaya bien. Entonces ella tiene que tener un tono para que ella entienda que es adaptarse. La milonga tiene dos cosas, la milonga como género y la milonga como un social de tango. Nosotros organizamos una milonga que hacemos una vez al mes, todos los meses. Me parece aburrido que siempre los formatos de los shows sean lo mismo. Entonces, Oveja Negra para mí es como la excusa para empezar a combinar el tango con otros lenguajes artísticos. Entonces empecé con contemporáneo, luego seguí con flamenco, pole dance, un tejido más performático con un chico que hace drag, que también es actor. Entonces ahí está como también la propuesta que es distinta, ¿no? Que no es simplemente presentar un show de tango y ya, sino que también hay un ejercicio de creación y también que la gente pueda abrir la cabeza a otras posibilidades que no son solamente una pareja de tango vestida de forma tradicional, bailando todo y cada vez que se hace la milonga en el mes. La siguiente milonga es con Maximiliano, que es el bailarín argentino con el que estoy trabajando en este momento. No todos los días tienes un argentino, ¿no? No me da miedo como proponer o explorar o crear cosas que no sé si va a funcionar o no va a funcionar, pero siempre estoy como buscando algo distinto. No simplemente quiero replicar lo que ya está, sino que también me gusta explorar y como ir a otros lugares. En el contexto de esta entrevista, llegar a las 7 de la noche de hoy, ese es mi futuro más próximo. Y después, la parte del estudio, la parte de Oveja Negra como una marca que está creando un público nuevo de tango, eso sí es como algo que me interesa, que de aquí a unos cuantos años haya un público nuevo de tango que no hay en Cali en este momento, que sí hay, pero no como el que quisiéramos. Hay mucho más estrés porque hace mucho no teníamos una milonga. Como tiene salsa, estamos reventados. Tenemos 80 personas en un espacio donde hemos metido 60 personas, 80 cuerpos sudando juntos. Así que estamos como tratando de mantener la calma.
mi mamá ha sido la persona en el sentido de creer en mí, independientemente de cualquier idea que yo tenga, independientemente de cualquier cosa que de pronto no sea lo tradicional o se me ocurra. Ella siempre ha sido la persona que me ha dicho, ah, sí, tú, o sea, bien, hazlo. Yo diría que Alejandra no es una bailarina de tango, que Alejandra es una artista. Y como profesora, pues creo que tiene como el gen del maestro, porque ella ha desarrollado una didáctica propia para enseñar baile, para enseñar el tango. Yo pienso que fue bendecida con una gran inteligencia, una inteligencia corporal, una inteligencia analítica. Ella es muy analítica, muy buena lectora, y todas esas cosas las transmite en el arte. Un aplauso muy grande para mi compañera Alex Valencia. Para mí, como profesora y como persona que baila, me gustaría que hubiese más una potencialización de la diferencia y no una uniformidad. Si vos bailás para expresarte vos, como vos bailas exactamente igual que los otros 20, eso a mí no me cabe en la cabeza. No sé si es la ciudad, pero lo que sí veo es que se está buscando mucho unificar el baile desde un lugar muy formal. Entre más impresionante, más ágil y más lindo te veas, entonces bailas mejor. Y para mí de eso no va. Yo pretendo generar esos lugares de abismo donde la gente me dice, no, pero es que no sé qué hacer. Ay, no, estoy haciendo lo feo, me están mirando. Desde que pasan ese lugar, se dan cuenta que sí saben qué hacer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol. Falta un poco esta conciencia, tanto de la gente que baila como la gente que enseña, de trascender la forma, de ir a un lugar que no sea verse bonito. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo.